¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Ustedes saben que a través de este programa acercamos a los referentes de la provincia. Recuerden que estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y que también nos pueden ver a través del canal número 22 de Supercanal HD. Tenemos una invitada en el piso de Chat Político, vamos a presentarla y comenzamos la charla. Karina Segovia nació el 2 de septiembre de 1970, procedente de Lavalle, abogada recibida en la Universidad Nacional de Cuyo, docente y presidenta del bloque del Partido Justicialista. Motivada por sus ideales peronistas y con amplia visión política dirigida al crecimiento provincial. Preocupada por mejorar las condiciones de las mujeres en el ámbito social y político, persiguió la adhesión a la Ley de Paridad de Género e insistió en su aprobación. Finalmente, hace poco menos de un mes, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó esta legislación que establece la igualdad de género en las listas electorales. El proyecto se aceptó por unanimidad. De esta manera, se modifica el artículo 17 del régimen electoral de la provincia y artículos de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Para hablar de este tema y otros, nos visita en Chat Político la diputada provincial Karina Segovia. Bienvenida, diputada, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la idea, como decimos siempre, es por ahí conocer un poco más a los políticos que nos representan y es bueno tenerla entonces acá en el estudio. Y la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados es ¿cuál es la relación que tienen con el gobernador? Yo nula, no he hablado nunca con él en persona, solamente a través de lo que me toca como legisladora provincial, que es apoyar o no las leyes que manda. Así que desde ese punto de vista, muy poco diálogo con el gobernador provincial. Absolutamente limitada entonces la relación. Nada, a nada, no he hablado nunca en persona con él. Bueno, está bueno saber eso, ¿no? Por ahí el contacto que se puede tener y la accesibilidad que se puede tener también, en este caso, al primer mandatario de la provincia. Y ahora vamos a hablar de un tema importante, ¿no? Lo mencionábamos recién, el tema de la Ley de Paridad de Género, y para eso vamos a repasar un título que está en pantalla en este momento del diario Los Andes. Es Ley la Paridad de Género en listas electorales. La iniciativa consiguió 34 votos afirmativos y una abstención. Y hay que decir que bueno, la ley va a regir a partir de la próxima elección. Obviamente se daba por descontada esta posibilidad, ¿no? Con la votación como de alguna manera se dio, pero hubo una abstención. ¿Qué opinión hay al respecto con respecto a esto? O sea, es que yo comprendo los motivos de las abstenciones que siempre vienen de la izquierda, porque la verdad que la izquierda ve la ley de paridad como un techo para las mujeres. Porque en muchas listas de la izquierda tienen más del 50%. Han llegado a haber listas de hasta el 100% de mujeres. Entonces ellos lo ven esta ley, si bien es progresiva, la ven como una limitación dentro de su partido que tenía listas con mayor cantidad de mujeres. ¿Cómo fue llegar a este proceso? Digo, porque generalmente obviamente se suponía que iban a coincidir todas las mujeres que están en la legislatura de la provincia, pero digo, ¿cómo es llegar a coincidir? Porque más allá de que el objetivo es absolutamente maravilloso, ¿no? Porque estamos hablando de la posibilidad de que la mujer tenga mayor representatividad política, ¿cómo fue de alguna manera tocar el tema con la gente de los otros partidos? Mira, yo creo que en ese sentido siempre hubieron mujeres dentro de los partidos mayoritarios y después se sumaron de los partidos que por ahí tienen menor representación política. Siempre hubo una voluntad de las mujeres de juntarse. Hubieron varias multipartidarias. Cada encuentro que había de mujeres de distintos partidos lo poníamos como un tema importante, como una coincidencia importante desde hace varios años. Era como el tema que se ponía cuando nos reuníamos, por ejemplo, para preparar los festejos o la celebración del Día de la Mujer. Luego de eso teníamos que convencer a los hombres. Claro. O sea, y ahí era donde encontrábamos resistencias. De hecho, para que este proyecto se tratara, fue un hombre el que tuvo que dar el ok, que fue el gobernador. Claro. Porque mientras él no dio el ok, no se podía tratar este tema en la legislatura. Hay muchísimos proyectos que estaban presentados desde hacía muchísimo tiempo y no habíamos logrado que los varones, que son más de la mitad de la Cámara, pudieran aceptar el tratamiento de esta ley. Yo creo que esto se da como algo natural, como que hay un momento en el que se tiene que dar, y fue este.
Bueno, por ahí cuando uno habla del tema, digamos, con los pares, con los compañeros de trabajo o en el café, por decirlo de alguna manera, surgen dos cosas, ¿no? Primero dicen, bueno, tendría que estar liberado el cupo para que no tenga que haber una ley que de alguna manera diga, bueno, tienen que existir tantos lugares para las mujeres en las listas o tantos lugares para los hombres, que sea, bueno, la capacidad lo que de alguna manera se ponga en juego a la hora de conformar una lista. Eso por un lado. Y por el otro seguimos pensando lo mismo, ¿no? Que es increíble que tengan que existir leyes para que las mujeres lleguemos todavía a algunos lugares. Bueno, esto empieza siendo así cuando surge la ley de cupo femenino. Surge por eso, porque la verdad que hay una ley muy vieja, la ley del voto femenino, que prevé, el otro día la leí justamente en la sesión, que prevé que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en la política. Sin embargo, esa ley, que ya lo preveía desde hace décadas, no era cumplida. Por eso debe surgir la ley de cupo femenino, que es como para hacer efectiva aquella ley. Es como una medida de discriminación positiva. Claro. Pero ahora, yo creo que también está cambiando el paradigma. Ya no es la discriminación positiva, somos iguales, hombres y mujeres somos iguales, por lo tanto en las listas tenemos los mismos derechos. O sea, porque este planteo que vos haces es verdad, se hace, pero se le exige más capacitación a las mujeres que a los hombres. ¿Vos sabías eso? Hay un estudio... Sin duda, pero estoy convencida de que debe ser así. Hay un estudio que han hecho en todas las legislaturas provinciales y en promedio tienen mayor formación las mujeres que los varones. Por lo tanto, se le pide mayor capacidad a las mujeres que a los varones. O sea que se sigue cuestionando un poco, por un lado la capacidad, pero el rol que puede llegar a cumplir la mujer en ciertos lugares, ¿no? Estratégicos, podría decirse. Claro, claro. De hecho, este estudio lo revela esto. Que se cuestiona a la mujer en su capacidad, entonces se le exige como mayores títulos universitarios, como mayor capacitación. Mejor currículum. Mejor currículum. Qué increíble. Bueno, Karina, vamos a ir a un corte, enseguida vamos a regresar y salimos a la calle para hablar de un tema que también nos involucra mucho, que es el tema de la violencia de género. Queremos compartir cómo es lo que nos decía la gente, pero eso después de la pausa, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, nosotros estamos acá en Chat Político con la diputada provincial del Partido Justicialista, oriunda de Lavalle, Karina Segovia. Vamos a estar hablando enseguida, como anticipábamos, del tema de violencia de género, entre otras cosas aquí en Chat Político. Recuerden, estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Ya estamos en el segundo bloque de Chat Político. Recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @señalutv y también nos pueden encontrar en Facebook como Señal U. Y en este Chat Político, ya lo decíamos, tenemos una invitada especial, también lo repasábamos, ¿no? Recién Karina Segovia, diputada provincial del Partido Justicialista. Y Karina, habíamos dicho que íbamos a ver una encuesta que hemos hecho en la calle relacionado con el tema de violencia de género. Y las preguntas que hacíamos es si la gente percibe si hay contención y respaldo con respecto a este tema, también si las condenas que se hacen en la justicia son ejemplares y si el gobierno asiste a las víctimas, que es lo que obviamente siempre se pretende. ¿Te parece que veamos la respuesta de la gente? La vemos. Todo lo que fue el tema de la movida de las mujeres, cómo se plantaron ante la violencia del género, pienso que el gobierno como que prestó atención y se enfocó mucho más en la problemática y está tratando de llevarla. Bueno, sobre la violencia de género creo, es algo que atraviesa toda la sociedad en todo el país. Creo que lamentablemente Mendoza, como en un montón de otras temáticas, está en un ranking muy triste. Sí creo que desde hace algunos años hemos empezado todos, lo digo como hombre, a tomar más conciencia sobre las acciones que son violentas hacia la mujer. Sí, opino que sí, el gobierno tiene una mirada puesta sobre la violencia de género, pero hace falta todavía mucho más por hacer y tratar, digamos. Pase algún desastre, que maten a la mujer o no sé, o que viole a una hija y no hacen nada. No hacen nada, esperan hasta ese momento para decir, ay, porque en este caso sí, hubo denuncia tras denuncia y no le hacen caso a la persona. Particularmente creo que hay un alto índice de violencia de género, que las mujeres somos víctimas todos los días y me parece que el Estado está bastante ausente. Pero creo que faltan muchísimas políticas más, no solo de reflexión, de promoción, sino también de protección a las mujeres que son víctimas de violencia de género y más en un contexto económico como el actual, que la vulnerabilidad económica es mayor todavía y por lo tanto
la posibilidad de lograr muchas veces de parte de las mujeres independencia económica y poder alejarse de esos ámbitos perjudiciales se complica. Bueno, Karina, distintas opiniones. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? El gobierno da respuestas, el tema ya está sumamente instalado, ¿hay que mejorar un montón de cosas? Sí, hay que mejorar un montón de cosas. Es verdad que las mujeres, todas unidas, salieron a la calle con el Ni Una Menos, fue un antes y un después. A partir de ahí se empiezan a tomar de verdad algunas medidas. Creemos que falta un montón. Creemos que debe ser una política de Estado la lucha contra la violencia de género. No puede ser patrimonio de un gobierno determinado. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los partidos políticos, todos los actores políticos, en que esto sea una política de Estado. Falta un montón. Y falta un montón porque también faltan medios, faltan recursos. A este tipo de políticas hay que ponerle recursos económicos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ahora estamos debatiendo el Código de Familia. Sí. Y se preveía en el proyecto Kemel Maje la creación de los juzgados de violencia y por falta de presupuesto no se va a hacer. Entonces yo también había presentado hace 1 o 2 años atrás un proyecto para la creación de los juzgados de violencia de género que en muchas provincias de la Argentina, inclusive más pobres que la nuestra, están funcionando, como en Catamarca, en San Luis. Y sin embargo, para eso no hay presupuesto. Entonces, sí, la verdad que se ha hecho mucho, se ha avanzado a instancias justamente del reclamo de las mujeres, que se fueron a la calle, lamentablemente, por hechos que nos enlutaron a toda la provincia. Sí. Pero falta un montón, falta decisión política y falta ponerle recursos. Bueno, nos vamos a quedar en el ámbito de la justicia porque vamos a hablar de la ampliación de la Corte y para eso vamos a citar a un tuit del intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, que hablaba de este tema y decía: la ampliación de la Corte no atenta contra la división de poderes, busca mejorar la calidad de la justicia, su lentitud y su impermeabilidad a los cambios van a contramano de lo que Mendoza necesita. Hoy La Nación cuestiona con argumentos falaces, opinando desde Buenos Aires. Esto decía el intendente de Godoy Cruz. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema que sin duda es una de las preocupaciones de este gobierno, la ampliación de la Corte? Bueno, nosotros nos opusimos desde el primer momento porque al revés de lo que dice el tuit, creemos que se busca la suma del poder público. Creemos que con la ampliación de la Corte no se busca una agilidad en la justicia, porque la verdad que la Corte van a seguir siendo 2 hombres más y hay que mejorar para abajo la justicia. Por ejemplo, hoy se sancionó el Código Procesal Laboral. Nosotros pedíamos que hubieran cámaras de apelación laboral, de modo que no llegaran todos los casos a la Corte. Todos los casos donde hay apelación del trabajador o del empresario. Sin embargo, por falta de presupuesto se nos negó la posibilidad de la creación de cámaras de apelación laboral, con lo cual se le disminuiría el trabajo de la Corte. O sea, hay un montón de instancias previas que pueden ayudar a la celeridad de la justicia sin llegar a la ampliación de la Corte, cuando sabemos que es el gobernador el que propone los miembros de la Corte y que con el número que tiene hoy los iban a ser afines a su partido político. No creemos que la ampliación de la Corte sirva para eso. Digamos, es un argumento que cada vez que el gobierno de turno ha querido ampliar o disminuir el número de miembros de una Corte que no le es favorable, ha usado el mismo argumento, la celeridad. Claro. Ha pasado en un montón de... Hay estudios realizados. Y en varios gobiernos. Y en varios gobiernos inclusive de mi mismo signo político, claro, donde aduciendo que la justicia era lenta se aumentaba el número de miembros de la Corte. En algunas provincias ha sido escandaloso cuando se ha disminuido el número de miembros de la Corte diciendo lo mismo. O sea, para distintas situaciones, ampliarlo o disminuirlo, el argumento es el mismo. Si son muchos miembros, no, porque tiene que pasar por muchos miembros, entonces se hace lento. O esto otro, van a ser más miembros, van a tener mayor poder de solución. Claro. Pero además hay un dato que no se sabe, que es que el proyecto de ampliación de la Corte, además, traía aparejado una reestructuración de cómo se maneja la Corte. Se metía en el reglamento interno de la Corte y hacía como una supercorte, con una sala administrativa que iba a estar integrada por los presidentes de las demás salas. Digo, ahí estaba claro cuál era la intención, que era manejar la Corte de Justicia.
Karina, vamos a ir a un nuevo corte y enseguida ya vamos a venir con el último bloque y algunas consultas bastante particulares. ¿Te parece? ¿Cómo no? Bueno, estamos con Karina Segovia, diputada provincial por el Partido Justicialista, en esta edición de El Chat Político. Recuerden que si ustedes quieren volver a ver los anteriores programas y también la primera temporada que corresponde al año pasado, lo pueden hacer en www.universidad.com.ar. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Chat Político. Recuerden www.universidad.com.ar también para ver todos los contenidos que generan los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos con Karina Segovia, diputada provincial del Partido Justicialista. Y Karina, decíamos que había una consulta. La vamos a ver. Pertenece a Daniela García, senadora provincial del radicalismo y además vicepresidenta del bloque. Vamos a ver cuál es la consulta que tiene para hacerle. Hola, buenas tardes. Mi consulta a la diputada es la siguiente. Hace año y medio se realizó una encuesta de victimización que la hizo la Universidad Nacional de Cuyo conjuntamente con el gobierno de Mendoza, en donde salió específicamente que el 72% de la ciudadanía tiene una gran preocupación porque no estaban regulados los espacios públicos. A partir de allí, trabajamos en la ley que sacamos, que es la ley o el Código Contravencional de Mendoza, y mi consulta es por qué razón no apoyaron cuando hay muchas modificaciones que creo que son muy auguriosas. Se defiende al adulto mayor, se defiende a los docentes, se defiende al ciudadano que se ve afectado por una tercera persona. ¿Por qué razón, trabajando y sabiendo la percepción de la gente, no quisieron trabajar y acompañar este proyecto? Karina, ¿cuál es la respuesta? Bueno, nosotros propusimos varias modificaciones. Una de ellas es que las penas no fuese el arresto. Nosotros coincidimos con varios de los artículos porque además eran los artículos que ya estaban vigentes con anterioridad. Sobre otros no coincidíamos y dimos nuestras propuestas. Una propuesta esencial fue que no existiera la pena de arresto, que para pacificar a la sociedad no se la pacifica metiendo presa a la gente, sino con otras herramientas mucho más modernas que tienen otros códigos a nivel internacional. Ninguna de nuestras propuestas fue aceptada. ¿Y cuál sería una propuesta, por ejemplo? Esta, por ejemplo, que no haya arresto, que las multas sean con días multa, en vez de una multa fija para todas las clases sociales, porque no es lo mismo que pague una multa a un obrero rural que un empresario. Entonces, al obrero rural, si no pagaba la multa, seguramente se le iba a transformar en trabajo comunitario o en días de arresto. En cambio, al empresario no, pagaba la multa y se le terminaba el problema. Entonces, nosotros creíamos que debía ser la multa de acuerdo a la capacidad de cada uno. Días multa para el obrero y días multa también para el empresario. Y ahí va a haber una diferencia. Iba a pagar mucho menos el obrero, que también le iba a doler, porque dentro de su presupuesto le iba a doler, pero el empresario iba a pagar una multa mucho más grande que también le iba a doler, porque se iba a tener en cuenta su capacidad económica. Después habían otros tipos contravencionales que la verdad que no nos convencían. Prácticamente al ciudadano común también se le restringían las libertades personales. En un acto político, por ejemplo, se está sancionando algunos tipos de expresiones que son habituales en los actos políticos. No entendíamos cómo va a ser aplicado este código porque también es muy subjetivo. Se libera mucho la subjetividad de las personas que van a denunciar o de la policía, que es quien la va a aplicar. O sea, es un cúmulo de razones por las cuales votamos en contra, porque nos parece que avasalla las libertades personales. Y por encima, uno tiene valores. Entonces dice, por encima de la seguridad está la libertad personal, por encima del orden está el respeto de los derechos de circular, de hablar, de un montón de cosas. Y bueno, en esa discusión política nos decidimos por la libertad ambulatoria, por la libertad personal y porque nosotros consideramos que se deben tomar medidas para pacificar a la sociedad que no sean medidas sancionatorias. Bueno, vamos a seguir hablando en este caso, en el ámbito de la justicia, hemos estado mucho en ese ámbito, y vamos ahora a hablar del nuevo Código Procesal de Familia y de Violencia Familiar. Esto lo decimos también porque
cuando hablamos de las reformas que son necesarias en la justicia, tienen que ver con, por ejemplo, esto, ¿no? Que a nivel de la justicia familiar es necesario que haya algunos cambios, sobre todo para ponernos a tono con los tiempos que corren. La consulta es, ¿cuáles son los alcances y las aplicaciones que tiene este nuevo Código Procesal? Bueno, como todo código procesal que tiene que ver con la justicia, básicamente regula la actividad dentro del juzgado. Cómo se presenta la demanda, cómo se desarrolla el proceso. O sea, regula básicamente la actividad que desarrollan los auxiliares de la justicia, los abogados, la gente que está en los juzgados y los jueces. Entonces, desde ese punto de vista, para la gente viene siendo indirecta la repercusión que tiene. Pero va a tener, por ejemplo, se van a cortar los tiempos, digo, porque también en la justicia familiar hay casos o situaciones que se tornan lentas y en realidad se necesita una solución inmediata. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso. La verdad que en este punto no podemos decir que el oficialismo no nos esté dejando trabajar, porque de hecho nos estamos juntando ya hace 2 o 3 semanas que venimos en ronda de reuniones con especialistas, con los jueces, con el colegio de abogados. Con algunos especialistas hemos pedido juntarnos próximamente. La idea es hacer una justicia que tenga mayor oralidad, como ya se hizo en la justicia civil, donde haya una audiencia inicial que haga más rápido estos procesos y que se garantice a las partes ser oídas. O sea, creo que vamos en ese camino, en adaptar el Código Procesal de Familia al Código Civil de la Nación, que es nuevo y no está adaptado, y también estamos trabajando y estamos debatiendo cómo vamos a trabajar el tema de la violencia. Eso nos está llevando horas y horas de debate, porque lo que no queremos es revictimizar a las víctimas de violencia, sean mujeres, niños, ancianos. Entonces, hay como una deuda en el tema de los adultos mayores, ¿no? Porque se habla mucho de la violencia intrafamiliar, que obviamente hay que poner el foco en lo que sucede en el ámbito de una familia, ya sea con la mujer, con los niños, incluso hasta con los hombres también, pero digo, el tema de lo que sucede o no con los adultos mayores, es como hay un abismo por ese lado, ¿no? Tal cual. Es uno de los grupos vulnerables que la Constitución Nacional nos obliga a tomar acciones positivas a favor de ellos. Entonces, acá en este código estamos tratando la violencia de género, pero también la violencia intrafamiliar, que afecta a los adultos mayores, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este punto de debate está como medio álgido, porque nosotros lo que buscamos es que se atiendan estos casos, pero manteniendo el equilibrio. Hay un equilibrio que es proteger a las personas vulnerables, pero sin quererlas suplantar, respetando su autonomía. No son personas que no tengan capacidad de tomar decisiones. Claro. Las tenemos que acompañar a que tomen esas decisiones, para que sostengan en el tiempo la decisión que toman. Una mujer desesperada va y pide que se excluya a su pareja de la casa. Sí. Hay que ayudarla a que sostenga eso, claro, en el tiempo. Porque si no, sucede, y en los hechos sucede, que esta persona vuelve a la casa a instancias de la mujer. Entonces, es mucho más que un proceso judicial. Es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y el Estado, en su totalidad, debe intervenir en estas situaciones. La violencia es un problema que no tiene solamente una arista judicial. La justicia tomará una medida, que puede ser exclusión del hogar. ¿Qué hace el Estado? Pero hay otras instituciones que se tienen que involucrar también desde ¿Qué hace lugar? La policía para que esta persona no se le acerque más? ¿Qué hace desarrollo social para apoyarla? ¿Qué se está haciendo para darle contención psicológica? Y todo eso no lo puede hacer un juez ni un juzgado. Claro. Lo tiene que hacer el Estado y la sociedad en general. Es un trabajo coordinado. Es un trabajo coordinado. Bueno, Karina, se nos terminó el tiempo, pero bueno, es un placer, como decimos siempre, tener a los referentes de nuestra provincia, poder conocernos un poco más y sobre todo que la gente los conozca, como ustedes están trabajando en beneficio, en definitiva, de los mendocinos. Así es que ha sido un placer charlar con vos. Yo te voy a tutear. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitir de alguna manera que la gente conozca la tarea que desarrollamos. Bueno, muchísimo éxito en la gestión. Gracias. Será hasta cualquier momento. Karina Segovia, diputada provincial del Partido Justicialista, con nosotros. Estaremos con ustedes nuevamente el próximo jueves con un nuevo invitado o invitada. Bueno, la intención, como siempre, es llevarle los referentes políticos y sociales de la provincia para que los conozcan un poco más. Será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.